A continuación, la siguiente plática estará a cargo del Dr. Javier Neira, médico internista egresado del Hospital Henry Ford en Detroit, Estados Unidos, nefrólogo egresado de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Fellow Research in Clinical and Translational Science, Universidad Texas Southwestern Medical Center, Dallas, director de nefrología crítica y profesor de nefrología de la Universidad de Kentucky, miembro del American Board de Medicina Interna y Nefrología. Muchas gracias, doctor Neira. Bueno, muchas gracias por la invitación a mis colegas en México. Mi nombre es Javier Neira, yo estoy en la Universidad de Kentucky y este primer tema que voy a presentar es relacionado al manejo del paciente post enfermedad renal aguda, qué pacientes debemos seguir, cómo debemos seguirlos y dónde los debemos seguir. Y les voy a pedir disculpas que los slides están en inglés, pero prometo que en el futuro voy a convertir toda esta presentación en español en cuanto a los slides. Entonces comencemos. Estos son mis disclosures y el funding que tengo en este momento. La presentación primero vamos a hablar de lo que es enfermedad renal aguda y qué herramientas tenemos de clasificación de riesgo. Luego vamos a hablar de lo que es la recuperación luego de la enfermedad renal aguda y cómo podemos evaluar el recovery. Y finalmente el manejo de pacientes que sobreviven a una insuficiencia renal aguda, qué pacientes seguir, cómo seguirlos y dónde. Entonces comenzamos con lo que es herramientas para clasificar el riesgo en enfermedad renal aguda. Primero, obviamente, comenzamos con un repaso de la epidemiología, de lo que es enfermedad renal aguda, de lo que es el nuevo concepto que diferencia lo que es injuria renal aguda de enfermedad renal aguda y obviamente el riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, la injuria renal aguda, la IRA, es bastante frecuente en pacientes en el hospital, alrededor de 20% de los pacientes. Si nos vamos a la unidad de cuidados intensivos, esta incidencia aumenta hasta el 50%. Luego, lo que es enfermedad renal aguda, este nuevo concepto Acute Kidney Disease, es también bastante frecuente. La incidencia es aproximadamente 25% de todos los pacientes que hacen injuria renal aguda, que hacen IRA. Y la enfermedad renal aguda se evalúa desde el momento de los 7 días siguientes a la IRA hasta 90 días después. Entonces, esto involucra todo el proceso de recuperación de un paciente luego de una IRA. Finalmente, los pacientes luego de enfermedad renal aguda pueden hacer enfermedad renal crónica. El riesgo es alrededor de 1 de cada 3 pacientes en un periodo de los siguientes 5 años luego de un episodio de enfermedad renal aguda o IRA. Es importante reconocer que el riesgo de morbilidad y mortalidad en estos pacientes se debe muchas veces a la parte cardiovascular y que muchas veces estos pacientes desarrollan hipertensión arterial, falla cardíaca y también obviamente complicaciones de lo que es la enfermedad de aterosclerosis y strokes. Importante cómo podemos evaluar pacientes con enfermedad renal aguda en este periodo de tiempo de IRA, del onset del IRA hasta los 90 días siguientes. Ahora, como este es simplemente un resumen que dice que la enfermedad renal aguda ocurre en 20% de pacientes hospitalizados y alrededor de 50% de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. También de que los pacientes que están severamente enfermos tienen una mortalidad alta cuando hacen IRA de aproximadamente 50%, que alrededor de 5% de los pacientes hospitalizados va a desarrollar enfermedad renal aguda que requiere soporte con diálisis, y que alrededor de 1/3 de los sobrevivientes de una IRA
van a desarrollar enfermedad renal crónica en los siguientes 5 años. Es muy importante reconocer que los sobrevivientes de IRA tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular e hipertensión arterial. Ahora, hay herramientas para clasificar el riesgo en los pacientes luego de una IRA. Esta es una área de investigación que actualmente se está desarrollando. Es muy importante reconocer que no hay una clasificación de riesgo universal que podamos aplicar en todos los pacientes, sobre todo en los de más alto riesgo, que nosotros consideramos aquellos que han requerido soporte con enfermedad de reemplazo renal, con terapia de reemplazo renal. Entonces, en este caso voy a presentar un par de estudios donde utilizaron data antes de iniciar la terapia de reemplazo renal hasta el momento, el día de inicio de la terapia de reemplazo renal. Y como ustedes van a ver, la performance de estos modelos no fue muy buena. Por ejemplo, en este modelo presentado por Lee y colegas, variables que fueron importantes para predecir el riesgo de recovery, de mortalidad, fueron la edad, enfermedad renal crónica, el GFR antes de la admisión, usando la fórmula EPI, y la hemoglobina antes de la admisión también. Entonces, muy importante reconocer el riesgo de anemia, enfermedad renal crónica basal y obviamente una comorbilidad muy importante para estos pacientes, que es la enfermedad hepática y la edad. En otro modelo, presentado por otro Lee y colegas, las variables que fueron importantes son el baseline GFR, ¿no? La presión arterial en el momento de iniciar la terapia renal de reemplazo, el volumen urinario antes de empezar la terapia de reemplazo renal, la creatinina el mismo día del inicio de la terapia de reemplazo renal, las plaquetas y también el balance de fluidos hasta el momento del inicio de la terapia de reemplazo renal. Estas fueron variables que fueron importantes en diferentes modelos de clasificación, pero como ustedes ven acá, la performance de los modelos fue bastante subóptima, ¿no? Porque cuando hablamos de performance a través de un C-index o de un AUC, estamos buscando una performance que sea cercana a 1. Obviamente 1 es un modelo que no existe, es un modelo perfecto, pero queremos modelos que nos arrojen una performance de 0.75 para arriba, ¿no? Lo que significa que pueden clasificar los pacientes de alto riesgo que van a hacer el outcome y los pacientes de bajo riesgo que no van a hacer el outcome, en este caso recuperación de la función renal luego de haber requerido terapia de reemplazo renal. Entonces, la solución probablemente es no esperar resultados muy óptimos con parámetros estáticos, pero crear modelos con parámetros dinámicos que involucren la trayectoria de la presión arterial, del volumen urinario, del fluid balance, todas estas variables que son importantes durante el trayecto del paciente en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos y también durante la propia terapia de reemplazo renal agudo. Ahora, obviamente, la clasificación de riesgo puede ser mejorada con el uso de biomarcadores y como usted conoce muy bien este diagrama, pacientes que tienen incrementado riesgo y que hacen daño temprano, se puede detectar con biomarcadores de daño renal agudo, por ejemplo, el ENGAL, KIM-1 y otros, los Cell Cycle Arrest Biomarkers, que pueden detectar el daño antes de que la creatinina aumente y por ende permitir instituir terapias que pueden prevenir la progresión de la IRA en algunos pacientes. Entonces, el uso de biomarcadores no solamente nos puede ayudar en la parte de identificar pacientes con IRA de forma más temprana, pero al mismo tiempo nos puede ayudar también para clasificar el riesgo de outcomes luego de que el paciente hace IRA, incluyendo lo que es la recuperación de la función renal.
Biomarcadores hay muchos, muchos en estudio, muchos que se descubren continuamente, que pueden de alguna forma darnos un profile de lo que es la nefrona a diferentes niveles. Pues hay biomarcadores de daño renal, también biomarcadores de función renal y ciertamente algunos biomarcadores que pueden tener un mayor efecto de pronóstico para lo que es recuperación de la función renal luego del estrés y el daño. Entonces, conceptualmente, lo que queremos tener para manejar pacientes luego de una IRA es tener modelos de clasificación que nos permitan identificar pacientes de bajo riesgo en el lado izquierdo, en verde, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo, asumiendo obviamente que los pacientes de alto riesgo van a tener más dificultad para recuperar la función renal. Obviamente tenemos los dos extremos, podemos instituir terapias efectivas que están en investigación para promover lo que es la recuperación de la función renal. Y si tenemos un riesgo intermedio, podemos usar otras herramientas, por ejemplo, los biomarcadores, que nos pueden ayudar a identificar para qué lado va el paciente, si va a alto riesgo o a bajo riesgo. Obviamente no tenemos terapias para promover la recuperación de la función renal, pero sí tenemos algunas intervenciones que pueden prevenir que se acentúe el daño y ciertamente pueden tener un impacto favorable en el paciente. Por ejemplo, el monitoreo cercano del volumen urinario y de la función renal, tratar de evitar las drogas que son nefrotóxicas, tratar de evitar hiperglicemia, parar algunos medicamentos que pueden afectar el riñón, como los ACE inhibitors, los ARBs, y tener un monitoreo y una optimización hemodinámica y del balance de fluidos en estos pacientes bastante estricto que permita promover lo que es recuperación de la función renal. Entonces, más o menos esta es la parte conceptual. No tenemos todavía estas herramientas completamente validadas, pero hay mucha investigación en este tema y definitivamente nuevas herramientas de manejar la data como Machine Learning y Big Data Analysis realmente pueden ayudarnos en el futuro cercano. Dentro de esas intervenciones es el follow-up que tenemos con estos pacientes. ¿Cómo los seguimos? ¿Qué pacientes tenemos que seguir cercanamente luego de la hospitalización y qué pacientes podemos seguir con un poco más de tiempo entre el momento del alta y el momento de la visita en la clínica? Entonces, este es un ejemplo, KDIGO Bundle que nosotros usamos. Este es el Pre-Baki Trial, publicado ya hace algunos años atrás, y hay algunos estudios sucesivos a para confirmar estos resultados. Demuestran que en pacientes de alto riesgo que recibieron una cirugía cardíaca y que tuvieron biomarcadores positivos, en este caso el Cell Cycle Arrest positivo, estos pacientes definitivamente cuando fueron randomizados al KDIGO Bundle por un equipo especializado en monitoreo y intervención para mejorar la función renal versus el equipo estándar, se demostró que la incidencia de AKI posoperatoria puede disminuir significativamente del 71% al 55%, aplicando el KDIGO Bundle de una forma adecuada en cuanto a tiempo de aplicación y a los parámetros que se monitorizaron y las complicaciones que se evitaron, como por ejemplo hiperglicemia. Entonces, actualmente lo que tenemos es, pues, usamos los registros en el chart y en algunas formas computarizados y la evaluación clínica para determinar qué pacientes tienen alto riesgo versus bajo riesgo. Pero en el futuro, no muy lejano, vamos a utilizar los récords médicos. También vamos a evaluar un poco más sistemáticamente todas las imágenes y lo que es la data continua, por ejemplo, los vital signs, el volumen urinario y esas cosas que pueden realmente darnos más información sobre la trayectoria de la enfermedad de diferentes órganos en el paciente, incluyendo la función renal.
Y toda la terapia de soporte de órganos que damos, el ventilador mecánico, ECMO y otras terapias de soporte que podemos dar. Con esto podemos combinar la data, desarrollar modelos usando Machine Learning y probablemente tener herramientas de clasificación de riesgo más efectivas que puedan ayudar nuestra evaluación clínica y mejorarla de alguna forma, identificando cuáles son esos pacientes en los cuales tenemos que intervenir porque son de alto riesgo. En la segunda parte de esta charla voy a hablar de lo que es recuperación del IRA. Entonces, ¿cómo identificar particularmente en pacientes que tienen, obviamente tenemos el grupo de pacientes que están en terapia de reemplazo renal con IRA y los pacientes que no? Los pacientes que no, obviamente es más fácil evaluar la trayectoria de la función renal de acuerdo al KDIGO criteria y ver si el paciente, la creatinina está mejorando, el volumen urinario está mejorando. Ahora, en pacientes que están en terapia de reemplazo renal agudo, entonces probablemente tenemos menos herramientas, pero sí podemos usar el volumen urinario, que si se comienza a mejorar es una señal de que el paciente se está recuperando. Ahora, un concepto para definir es cómo se define recuperación de la enfermedad renal. Recuperación o recovery de IRA es la consecuencia de lo que es todos los mecanismos de repair, ¿no? De cómo el riñón trata de sanar luego del estrés. Y en este caso va a conllevar a lo que es la mejora de la función y también la estructura, porque las células se regeneran y esto puede ser, se puede lograr de una manera parcial o completa. Este es un diagrama que nos puede ayudar a entender el mecanismo de reparo adaptativo y el mal adaptativo. Entonces, de una forma adaptativa, las células de los túbulos se proliferan, las células del endotelium se regeneran. También está este fenómeno que es la mitofagia, y también la conversión de los fibroblastos y macrófagos a ciertos tipos que promueven recuperación y no fibrosis renal. Y obviamente tiene que haber una resolución de toda esta cascada de inflamación que genera muchas veces el daño. Entonces, cuando todo esto se ocurre de una manera orquestada y sistemática, el riñón se recupera, la función renal se recupera, pero de todas maneras estos pacientes, como yo siempre le explico a los pacientes en la clínica, no regeneran todas las células que mueren o que tienen un daño. Entonces siempre hay, como en toda guerra, pérdida de algunos soldados, así se gane la guerra. Entonces estos pacientes todavía pueden tener un riesgo incrementado de hacer IRA recurrente. El reparo mal adaptativo, obviamente aquí tenemos muchas células que entran en cell cycle arrest y que no se regeneran luego del estrés. Tenemos también que se activan algunos pathways de desarrollo innato que son aberrantes, que no se deberían activar. Obviamente el endotelium que no se regenera y también el daño en las mitocondrias. Y obviamente hay algunos fibroblastos y macrófagos que pueden tener esta aberrante diferenciación y promover más fibrosis y probablemente también una disfunción del sistema inmune que no permite la resolución de la inflamación. Entonces, en estos pacientes se pasa de lo que es IRA a enfermedad renal aguda en este periodo de tiempo que dijimos de 90 días, y obviamente son pacientes que tienen alto riesgo de hacer enfermedad renal crónica. Obviamente, pacientes que tienen IRA recurrente pueden llegar a este parámetro de enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, y pacientes que hacen IRA recurrente también tienen un riesgo alto de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los factores de pronóstico para identificar los niveles de recuperación de la función renal? Obviamente, la severidad de la IRA, la duración de la IRA son factores de pronóstico importantes.
También lo es el nivel de recuperación de la función renal en este periodo de 90 días, cuál es la severidad de la enfermedad renal aguda y la progresión. Y obviamente para hacer enfermedad renal aguda recurrente, cuál es lo que es el nivel residual de lo que se llama la reserva renal, ¿no? Que, digamos, pueden haber dos pacientes con el mismo GFR digamos, 50, pero hay un paciente más susceptible al estrés que el otro, probablemente por la comorbilidad y porque el nivel de reserva es distinto. Este es un interesante diagrama que hizo Ben Humphries hace algunos años, en el cual hay un cierto fenotipo de pacientes que hacen enfermedad renal aguda recurrente, con hipertensión, microalbuminuria, hiperfiltración, disfunción tubular, que se puede detectar con ciertos biomarcadores, y obviamente un decremento de lo que es la reserva renal que estábamos conversando. Y pacientes que hacen enfermedad renal aguda progresiva, que no se recuperan y que hacen enfermedad renal crónica luego de la IRA, son pacientes que usualmente, si nosotros los biopsiamos, vamos a ver cortical necrosis, los riñones pequeños y obviamente mucha fibrosis a nivel del tejido renal. Obviamente, pacientes que tienen riesgo de enfermedad renal aguda recurrente y pacientes que tienen riesgo de hacer enfermedad renal crónica, hacer una progresión de la enfermedad renal aguda y saltar a la enfermedad renal crónica, son pacientes que deberíamos seguir con cierto detenimiento en las clínicas luego de la IRA. Como sabemos, la recuperación de la enfermedad renal tiene es muy heterogénea. Hay pacientes que se recuperan completamente, pacientes que hacen enfermedad renal crónica luego de la IRA, pacientes que tenían enfermedad renal crónica y esta progresa luego de la IRA, y pacientes que se convierten en dependientes de diálisis. Oportunidad, obviamente, para el follow-up en la clínica luego de la IRA. Este es un estudio que hizo nuestro grupo en el cual pacientes con septic AKI, nosotros evaluamos la creatinina en los 90 días sucesivos al discharge y en referencia a la creatinina basal, y nos dimos cuenta que había una relación dosis dependiente cuando la creatinina en estos 90 días está por encima de la basal más de 1.5 veces. Pueden ver ustedes como el riesgo de no hacer CKD, survival frío CKD, es mucho más bajo, ¿no? Entonces, pacientes tienen más riesgo de hacer enfermedad renal crónica cuando la creatinina está 1.5 veces por encima del basal en este periodo de los 90 días, y así sucesivamente, entre 1.1 y 1.5, obviamente mucho mejor cuando está menos de 1.1 por encima del basal. En otras palabras, si la creatinina está 50% por encima del basal, hay un 70% de incremento en riesgo de hacer enfermedad renal crónica en los siguientes 40 meses en estos pacientes que tuvieron septic AKI. Oportunidad para una clínica de IRA luego del alta. Este es otro estudio por Morgan Grams y colegas en Johns Hopkins, que demuestra también que cuando uno evalúa la función renal luego de la IRA a los 30, 60, 90 días, puede encontrar una relación importante cuando el GFR está por debajo 20 a 40% debajo del basal. Hay una relación bien importante con el riesgo de hacer enfermedad renal crónica, en este caso diálisis dependiente, en los siguientes meses. Y obviamente es a más por debajo del basal, más incrementa en este caso el hazard ratio de hacer ESRD. Finalmente, en los últimos minutos, vamos a tratar de responder, aunque es importante reconocer que no hay mucha evidencia en cuanto a qué paciente seguir, dónde seguirlos, cómo seguirlos, pero algunas ideas acá de acuerdo a lo que se ha ido demostrando con alguna evidencia.
Pacientes, por ejemplo, con KDIGO Severity Score más de 2, ¿no? El estadio de KDIGO IRA más de 2 o más, deberían ser seguidos de una forma más sistemática luego de la IRA. También puede ser pacientes que tienen la creatinina todavía 50% por encima del basal, y les mostré este estudio de nuestro grupo que es soporte de esta evidencia. También pacientes que tienen enfermedad renal crónica basal, es importante, moderada, por ejemplo, el GFR menos de 45, ¿no? Lo que se llama enfermedad renal crónica estadio 3B. Pacientes con historia de enfermedad renal aguda recurrente, pacientes con comorbilidades importantes como enfermedad cardíaca crónica, enfermedad del hígado, enfermedades autoinmunes, pacientes, por ejemplo, que están recibiendo quimioterapia activamente. Los pacientes, obviamente, que son referidos por los primary care providers, por lo que se conoce como un community acquired AKI, no necesariamente que se han dischargado del hospital, pero que han hecho la IRA de forma ambulatoria, y también pacientes que están recibiendo diálisis por IRA y se recuperan, se vuelven independientes de la diálisis, pero hay que monitorizar su nivel de recuperación y qué tanto pueden estar sin diálisis sucesivamente. Ahora, es importante, esto es directamente para lo que es Estados Unidos, que desde el año 2017 en los Estados Unidos los pacientes que tienen IRA y requieren diálisis se pueden dializar de una forma ambulatoria, algo que antes del 2017 no se podía hacer. Entonces, una población importante que crece en esta parte de Norteamérica. Muy importante también reconocer que si bien en pacientes que tienen enfermedad renal aguda que requiere diálisis, la mortalidad es alta, aquellos pacientes que sobreviven todavía tienen buenas chances de recuperarse en los siguientes 90 días, y usualmente esta recuperación, esta chance es más alta en los primeros 30 y va cayendo en los 30 a 60 y finalmente en los 60 a 90 sucesivamente. Esta es data de nuestro centro, en el cual nosotros, en estos 84 pacientes que tenían enfermedad renal aguda requiriendo diálisis, demostramos que casi un 40% se recupera y se vuelve independiente de la diálisis, incluso luego del alta. Estos son solo pacientes que fueron dados de alta en diálisis para manejo de IRA. Entonces la recuperación es probable. Obviamente también hay un buen grupo de pacientes que hacen lo que es ESRD, 41%, y hay otros pacientes también que murieron durante estos 90 días luego del alta. Es muy importante en estos pacientes identificar herramientas para el manejo y sobre todo para promover lo que es recovery durante el periodo de diálisis de forma ambulatoria. La otra pregunta es cómo podemos tener lo que son clínicas que son guiadas por nefrólogos, o también podemos instituir estas terapias, sobre todo en países en desarrollo, como a través de los primary care providers, ¿no? Entonces podemos crear clínicas especializadas para manejo de pacientes luego del alta. También podemos crear específicamente IRA, clínicas que sean especializadas en post-manejo de IRA. Y también podemos hacer ciertos bundles con lo que son clínicas para el manejo de los pacientes críticamente enfermos que sobreviven, en colaboración con los intensivistas y muchas veces otros especialistas. Entonces, los modelos todavía tienen que desarrollarse, y lo más importante es que los pacientes de alto riesgo sean evaluados muy cercano al alta y se puede identificar riesgos que puedan prevenir la rehospitalización, puedan prevenir insultos sucesivos, que puedan promover lo que es la recurrencia de la IRA. Finalmente, cuando esto todavía tiene que investigarse un poco más, pero lo que se recomienda es que pacientes de alto riesgo sean evaluados en las primeras 2 semanas luego del alta, si es posible la primera semana, y pacientes de riesgo moderado probablemente en los siguientes 4 semanas luego del alta. Pacientes de bajo riesgo pueden seguirse de manera ambulatoria
dentro del estándar a través de lo que son los primary care providers. La segunda visita probablemente en los siguientes 3 meses y un total de visitas probablemente de 2 a 6 en el año siguiente al alta. Nosotros tenemos una clínica luego del alta para manejo de IRA en la Universidad de Kentucky. Hemos publicado algunos reportes sobre estos pacientes, en este caso 100 pacientes que fueron seguidos en la clínica, donde nosotros reportamos el modelo, que es un modelo multidisciplinario, con una enfermera, farmacéutica y providers, nefrólogos o nefrólogos practitioners. Y nosotros demostramos con este estudio pequeño que los pacientes, cuando reciben educación sobre IRA de forma intensa en este tipo de clínicas, mejoran del momento que llegan al momento que se van en la clínica, cómo ellos califican su entendimiento de lo que es IRA, los factores de riesgo y qué hacer para prevenir recurrencia. Entonces, esto es importante, este aumento de su self-reported conocimiento fue constante independientemente del nivel de severidad de IRA en estos pacientes. Y finalmente, este es el modelo, como dije, en las 2-4 semanas luego del alta, la primera visita, luego 3 meses después, 6 meses después, 1 año después. Obviamente hay mucho estudio, este es un estudio de Sam Silver, que él también hace mucha investigación en pacientes que se recuperan de IRA, y en este caso se hizo un qualitative study entrevistando a los pacientes y sus caregivers, y obviamente la conclusión fue que había muy poco conocimiento sobre lo que es IRA y sobre qué cosas se podría hacer para prevenir complicaciones de IRA. Definitivamente un área que requiere mucha investigación y hay mucho por hacer. Otro estudio que hicimos en nuestra clínica fue el evaluar la exposición a lo que son los ACE inhibitors, los inhibidores ECA y los ARBs. Entonces, nosotros en este estudio demostramos que hay mucha heterogeneidad en cuanto a la práctica de cuándo se paran estas medicinas durante la hospitalización, cuándo se reinician. Y también demostramos que no había ninguna asociación entre la exposición a los IECAs y ARBs y el riesgo de hacer enfermedad renal aguda cuando los pacientes fueron evaluados en la clínica luego del alta. Finalmente, comentar que existe esta iniciativa del NIH, NIDDK, para hacer un estudio enfocado en pacientes que se recuperan de IRA durante intervenciones en el año siguiente a la IRA, que probablemente en los próximos años nos puedan dar una data de cómo crear nuestras clínicas, qué intervenciones pueden ser efectivas para promover la recuperación de la IRA, la prevención de la enfermedad renal crónica luego de la IRA y también, muy importante, la calidad de vida de estos pacientes. Muchas innovaciones al respecto, como lo que es la telemedicina, como lo que es el uso de patient navigators, nurse coordinators y obviamente la terapia de rehabilitación, tanto física como mental. Con esto voy a concluir esta charla diciendo que la IRA es frecuente y estos pacientes ahora sobreviven más que antes y que probablemente necesitamos crear estrategias de manejo ambulatorio luego de la IRA basadas en evidencia, y esa evidencia todavía hay que generar. Es muy importante reconocer que los patrones de recuperación luego de la IRA son muy heterogéneos, pero que hay que reconocer esas claves, sobre todo la clasificación de enfermedad renal aguda post-IRA, para identificar el riesgo de pacientes de hacer ya sea IRA recurrente o enfermedad renal crónica. También que los pacientes que se recuperan luego de la diálisis por IRA son pacientes que son elegibles para estas intervenciones luego del alta de forma ambulatoria, y que estos modelos tienen que seguir desarrollándose y perfeccionándose a medida la evidencia vaya surgiendo. Yo le agradezco mucho a los organizadores de este curso. Espero que hayan encontrado algunas cosas beneficiosas en esta charla. Muchas gracias.